Hola, ¿qué tal amigos? En el último vídeo de mi Transpirenaica enseño cómo perdí el dron en la cascada de Belabarce, cerca de Isaba en Pamplona. Si no has visto ya el vídeo, aquí arriba a la derecha te dejo el enlace. Lo que no expliqué exactamente fueron las dinámicas del accidente ni cómo conseguí que DJI me devolviera un dron nuevo aplicando la cobertura del seguro que tenía contratado. Bueno, brevemente estaba volando en una zona de difícil acceso y tenía al momento del despliegue cero cobertura de satélites GPS, aunque en algunos momentos después de desplegar sí que llegué a tener 7-8 satélites. Eso de todas formas es insuficiente para estar tranquilos. Para un vuelo seguro lo aconsejable es tener más de 10 o 12 satélites. Yo iba con 7, 8 y el dron iba haciendo movimientos raros todo el rato. Digamos que no era muy estable. Eso debería haber sido motivo suficiente para terminar el vuelo, ni siquiera para empezarlo. Pero no lo hice y ahí cometí el primer error. El segundo fue, una vez obtenida las imágenes que quería obtener, no devolver el dron a la base e intentar meterlo otra vez más adentro y cada vez más cerca de la pared. La cosa es que ya lo había intentado una vez y me había salido bien, así que quería repetirlo, quería repetir ese vuelo más de cerca. Y mal, eso fue jugar con el fuego y ya había tenido mucha suerte antes y nada, me la jugué otra vez y salió mal, muy mal. Al acercarme otra vez a la pared, el dron hizo un movimiento raro y en lugar de mandarlo para la derecha, yo mismo me equivoqué y lo mandé para la izquierda, impactando contra la pared. El dron cayó directamente al agua y se fue al fondo de la cascada. Podía intentar recuperarlo, pero al tener el, entre comillas, seguro, decidí no arriesgar también mi incomodidad física, ya que el agua estaba literalmente helada. Eh, Quizá esa fue la decisión más sensata que tomé aquel día. Bueno, vamos a hacer un inciso. El seguro de que estoy hablando aquí es el DJI K-Refresh, que por 40 pavos te cubre cualquier daño que le puedes hacer tú mismo al dron durante un año. Lo único que tienes que hacer es mandarle el dron accidentado y ellos te dan uno nuevo o te lo reparan. En mi caso, había perdido el dron en el fondo de una cascada. Aún así, podía beneficiarme del plan Fly Away, que, como dice el nombre, si pierdes el dron, te mandan uno nuevo pagando una fee que son 200 euros en el caso del Mini 2, que es el que tenía yo. Cuando contacté el servicio técnico de DJI, me dijeron que en mi caso no podía hacer uso de la cobertura Fly Away porque no tenía el controlador vinculado con la cuenta del dron, o sea, vinculado con el dron y con mi cuenta. Cuando compré el dron, simplemente al conectar el controlador al móvil, te instala la primera versión, que todavía no tiene la cobertura Fly Away disponible, así que nunca vi eso de vincular el dron al controlador y nunca activé realmente la cobertura Fly Away para el Mini 2. Menos mal que la gente de DJI entendieron mi situación y decidieron hacer una excepción para mi caso y me dejaron usar la cobertura Fly Away. Eso sí, pagando 200 pavos, claro. Lo único que tengo que decir es chapó para DJI. Estoy seguro que otras empresas me hubieran dejado tirados. Así que nada, DJI, por cierto, no me paga absolutamente nada para hacer este vídeo. Aunque ellos esta vez se hayan comportado muy bien conmigo, entendiendo mi situación y aplicándome la cobertura Fly Away, aún no teniendo yo derecho, porque no había hecho el binding del controlador
al dron y a mi cuenta, pues no quiere decir que esto se aplique siempre. Si quieres volar tranquilo, compra el DJI Key Refresh y activa la cobertura Fly Away, vinculando el controlador a tu cuenta y al dron. Eso se hace en la misma aplicación. Si la tienes actualizada a la última versión, pues te saldrá la opción y la verás. Y tienes que hacer el binding, el vinculado del radiocontrolador a tu cuenta y al dron. Siempre mantén la aplicación de DJI Fly actualizada y nada. Espero que este vídeo te haya podido servir y nos vemos en mis próximas aventuras en moto. Un saludo.